representante de los trabajadores en el directorio del BPS, compañero de militancia de muchísimos años, y que bueno, no solo por el tema de arrimarse a la carpa, saludar, sino que también aprovechar la oportunidad para hablar de trabajadores a trabajadores, lo que intenta impulsar este gobierno con la reforma, y que si tiene que ver con todas las señales políticas que vienen dando, con cada reforma que intentan presentar, evidentemente que va a retasear alguna cuestión para los trabajadores o que no va a ser beneficiosa, ¿no? Así que bueno, le damos la bienvenida a Ramón, a Lorena y los compañeros del departamental. Bueno, gracias por visitarnos. Arriba. Además del saludo, poder intercambiar sobre algunos aspectos, brevemente digo, porque daría para una jornada hablar del presente y del futuro de la seguridad social. Por eso digo, va a ser muy breve, pero para... Ese es nuestro pueblo que también se solidariza con nosotros, y la verdad que emociona que haya ese tipo de expresiones, ¿no? Bueno, agradecerle también a José y a Yané, que están acá en la mesa, y a Gledis, y por supuesto a nuestra compañera de equipo, a la compañera Lorena Luján. Yo le quiero decir en primer lugar que para la Federación de Salud Pública tiene que ser un orgullo de que en el equipo de representación de los trabajadores haya una compañera de ustedes. A veces nadie es profeta en su tierra, y es difícil decir en mi propio sindicato: yo soy integrante del equipo de representación de los trabajadores. Y eso a veces cuesta mucho, porque se lo digo por experiencia, porque a veces para mí no es fácil en la Federación Uruguaya de la Salud hablar de lo que hago en la representación de los trabajadores. Pero yo quiero que ustedes queden con la tranquilidad que Lorena ha sido una compañera que ha aportado mucho en el equipo, que quizás incluso ha sacrificado muchas horas de su familia y también de su militancia para su gremio, para dedicarlo a la defensa del derecho humano fundamental que, como la salud, es la seguridad social. Con Lorena somos primo hermano, porque ella es de salud pública y yo soy de salud privada. Así que por eso nos llevamos bien también. No sé cuál de los dos soporta a cada uno, pero les puedo decir que es una compañera de fierro, que es una compañera que nos ayuda muchísimo. Además, en nuestros sindicatos, acá en la Federación de Funcionarios de Salud Pública y en la FUS, el principio de la solidaridad por tratarse de la salud, tenemos muchos puntos de contacto con la forma de encarar cuando hablamos de los temas de seguridad social. Porque la seguridad social, como decía recién, como la salud, es un derecho humano, y nosotros concebimos de que para el financiamiento de la seguridad social tenemos que pensar en clave de solidaridad, que además para la cobertura de seguridad social y de la salud tenemos que pensar en clave de universalidad, es decir, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social tiene que ser universal. Y además también tenemos la visión integral de lo que tiene que ser la seguridad social y lo que tiene que ser la salud. Por eso nos resulta muy fácil a Lorena y a mí trabajar en el tema de la seguridad social, porque venimos con la experiencia de nuestro sindicato en defensa de un derecho que forma parte inclusive de la matriz de protección social en el Uruguay. Yo sé que después ella me va a rezongar porque la pongo en una situación incómoda cuando hablo de esto, pero yo creo que hay oportunidades en las cuales uno puede decir estas cosas y hay otras oportunidades en las que no. Y yo creo que esta es una buena oportunidad para reconocer el trabajo que Lorena hace. Por otro lado, decirles que en estas horas nosotros estamos muy preocupados por la situación social y económica que está viviendo nuestro pueblo. Tenemos una cantidad de situaciones de conflicto a nivel nacional.
tenemos en el litoral del país una situación preocupante de los compañeros y compañeras que trabajan en el Citru, que están reclamando un seguro de paro especial, y hay una fuerte, digamos, presencia de los compañeros, de participación de los compañeros en defensa de esa posibilidad, porque si no logran tener el apoyo de la seguridad social, van a quedar desprotegidos, no solamente de la cobertura que tiene que ver con el ingreso económico, sino también con otros derechos que genera la seguridad social, como el derecho a la salud. Tenemos también a los compañeros de los frigoríficos que acaban de tener un avance, que acaban de lograr resolver su situación ahí cerca de Tacuarembó, los trabajadores de la construcción en el centro del país, en UPM, movilizados también en defensa de sus derechos. Tenemos en la zona metropolitana los compañeros de los frigoríficos y los compañeros que están organizados en el SUDMA, en el sindicato que reúne a los trabajadores de la pesca con dificultades. Tenemos trabajadores del sector público defendiendo los aspectos que consideramos más importantes de la rendición de cuentas, y ahí está esta federación, pero está también todo COFE y la mesa sindical coordinadora a lo largo y a lo ancho del país, tratando de instalar este tema como un tema importante, porque tiene que ver con el trabajo de los uruguayos y tiene que ver también con los recursos que se destinan para potenciar las políticas sociales y para, por supuesto, generar empleo, como decía, que las señales lamentablemente no son muy buenas. Y nosotros sabemos que toda esta lucha, y seguramente me olvido de algo, porque la semana pasada, por ejemplo, los trabajadores de Coca-Cola también estaban movilizados, porque tenemos una cantidad, los compañeros profesores también movilizados, tenemos una conflictividad bastante importante, y a veces esos conflictos no se visualizan, pero los trabajadores estamos luchando en defensa de los derechos y luchando por más trabajo, por más salario, por mejores condiciones de vida para nuestra gente. Les quería decir que todas estas luchas no están separadas de la lucha por una seguridad social solidaria, universal y sin lucro. Porque todo lo que pasa en el mercado laboral impacta directamente en el sistema de seguridad social. No es lo mismo un mercado laboral donde haya mucha informalidad y donde haya mucha desocupación. No es lo mismo esa seguridad social si logramos revertir esa situación y logramos generar empleo y logramos formalizar a los trabajadores. No es lo mismo la seguridad social con bajos salarios o con un proceso de rebaja salarial, porque todos esos aspectos que tienen que ver con el trabajo impactan directamente con la seguridad social. Nosotros, si tenemos más formalización, si tenemos menos informalidad, habrá más recursos para la seguridad social, es decir, habrá más recursos para atender a los más vulnerables, a los que más necesitan, a los más pobres. Si esos trabajadores formalizados tienen buenos salarios, es decir, ganan mejores salarios, seguramente vamos a tener más recursos para la seguridad social. Si esos trabajadores tienen mejores salarios, las jubilaciones van a ajustarse en base también a ese aumento de salario que conquistan los trabajadores. Entonces, si los trabajadores perdemos, pierden los jubilados. Si los trabajadores logramos recuperar y crecer desde el punto de vista del salario real, los jubilados van a también tener jubilaciones más dignas. Y si los jubilados y los trabajadores mejoramos nuestro salario, también eso va a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas que viven del mercado interno. Y seguramente en esas empresas hay trabajadores que, si esas empresas logran tener una mejor facturación producto del consumo, van a lograr tener una estabilidad laboral mejor, inclusive van a tener mejores condiciones para poder contratar a algún otro trabajador. Entonces, la lucha por el salario no genera desocupación. La lucha por el aumento de salario genera más trabajo.
y la lucha por el salario y por el trabajo genera mejores condiciones en la seguridad social. Entonces, esta lucha que estamos haciendo en defensa de más recursos para los trabajadores, de más recursos para la inversión pública, de más recursos para generar trabajo, tiene mucho que ver, no solamente con el ingreso de la familia de los trabajadores, sino que tiene mucho que ver con el ingreso de los jubilados y tiene mucho que ver con el dinamismo de la economía, el dinamismo del mercado interno. Y seguramente eso, todo eso junto, va a generar mejores condiciones para poder mejorar los recursos con los que va a contar la seguridad social. Entonces, esto que estamos diciendo es para que ustedes entiendan que la seguridad social no es solamente jubilaciones y pensiones, que la seguridad social tiene mucho más que ver de lo que nosotros pensamos en la vida de cada uno de nosotros. Este sindicato, como parte de COFE, en la negociación colectiva logró tener derecho a las órtesis y prótesis. Cuando asumimos con Lorena en el 2016, en esta representación, nos propusimos que ese derecho a órtesis, prótesis y lentes no fuera solamente patrimonio de los trabajadores de la actividad privada. Nos propusimos universalizar esa prestación también para los trabajadores públicos. Y hoy los trabajadores nucleados en COFE tienen derecho. Los trabajadores nucleados en la mesa sindical coordinadora tienen derecho a esta prestación. Los trabajadores en la enseñanza también tienen derecho a través de un artículo del presupuesto nacional. Pero eso es posible porque la representación de los trabajadores se lo propuso como un objetivo. Y los sindicatos acompañaron de alguna forma y lucharon para lograr avanzar en esas reivindicaciones, en esos reclamos, en esos derechos. Por eso hoy, que estamos a pocos días de las elecciones del BPS, que estamos a pocas semanas de las elecciones del BPS, podemos venir acá y mirarlos a la cara y decirles cumplimos, porque nos propusimos mejorar la cobertura en este aspecto y lo logramos. Y lo logramos entre todos, porque no es un logro de la representación de los trabajadores, es un logro de todos los trabajadores que entendieron que este era un tema tan importante como el aumento de salario. Entonces, a veces cuando hablamos con Lorena, cada centímetro que avanzamos para nosotros es muy importante. Y cuando Lorena viene de una reunión con ustedes me cuenta, ¿sabes que ahora los compañeros escuchan? Que ahora los compañeros ponen más atención, que ahora los compañeros hacen silencio, porque cuando recién empezamos a veces los compañeros no entendían lo que queríamos decir, o de repente les parecía que ese tema no era un tema que fuera el más importante o que fuera un tema importante en la lucha. Y a mí me pasaba lo mismo, o me pasa lo mismo cuando voy a alguna reunión. Veo que los compañeros van apropiándose de los avances que hemos logrado, que los compañeros van sumándose a la lucha por una seguridad social mejor, por una seguridad social más solidaria, más universal. Veo que los compañeros se suman a la lucha para decir que tenemos que generar las condiciones para que haya un gran diálogo social a la hora de reformar la seguridad social. Veo que los compañeros ahora entienden que la seguridad social fue uno de los grandes amortiguadores para que la crisis social y económica no se profundizara. Nosotros percibimos que ustedes se dieron cuenta, como nosotros, que en la pandemia el BPS hizo la diferencia. Entonces, en este 28 de noviembre, los trabajadores de todo el país tenemos que defender la seguridad social con nuestro voto. El 28 de noviembre es un día para defender la seguridad social, pero también es un día para defender la participación social, porque de nada sirve tener un director en el BPS, de nada sirve tener un equipo de representación de los trabajadores en el BPS si los trabajadores no están junto con nosotros luchando en defensa de la seguridad social. Vamos hacia un congreso del PICNT y queremos desde la Comisión de Seguridad Social elevar al Congreso
o presentar en el Congreso un documento que sea el programa de los trabajadores para defender la seguridad social frente a este intento de querer rebajar derechos, de querer retroceder en seguridad social. Y ese desafío que tenemos, primero el Congreso del PICNT, después las elecciones en el BPS, para defender la participación social, tiene mucho que ver con la instancia que generamos los trabajadores de participación directa para eliminar los 135 artículos más regresivos de la Ley de Urgente Consideración. Porque hay uno de esos artículos que dañó la participación social. El artículo 399 dañó la participación social porque ahí hubo un cambio que le abre la puerta a proyectos individuales, no a proyectos colectivos, para representar a los trabajadores, mejor dicho, para no representar a los trabajadores en el directorio del BPS. Y nosotros tenemos que defender la participación social y la seguridad social en nuestro Congreso, que es la autoridad máxima que tiene la Convención. Tenemos que defender la participación social y la seguridad social el 28 de noviembre. Pero eso, sin duda, va a marcar un antes y un después, porque después del referéndum van a venir por la seguridad social. Y si tenemos una representación que tiene un respaldo contundente de los trabajadores, estaremos en mejores condiciones de dar la pelea a la hora de discutir la reforma de la seguridad social. Por eso todo este plan de lucha, por eso todos estos desafíos que tenemos por delante, los tenemos que unir como que fuera un collar de perlas, donde tenemos que luchar en defensa de los recursos a través de la rendición de cuentas, donde tenemos que estar en cada lucha con los trabajadores en la negociación colectiva, en los consejos de salario, y tenemos que recorrer los caminos de la lucha y la participación para defender los espacios que nos han costado mucho en la universidad, en la enseñanza y en el BPS. Si logramos superar todos estos desafíos, vamos a entrar en un proceso de acumulación de fuerzas que nos va a posibilitar sin duda lograr los votos necesarios para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Y luego vamos a tener que estar espalda con espalda defendiendo la participación social. Y esa instancia de referéndum seguramente no va a ser lo mismo discutir la reforma de la seguridad social si logramos eliminar los 135 artículos, no va a ser lo mismo si no logramos eliminarlo, porque la reforma de la seguridad social, detener esa reforma regresiva, depende mucho de que logremos eliminar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Ya algunos voceros del gobierno han dicho que la reforma no se va a resolver antes del referéndum, que va a quedar para después del referéndum. Y es, compañeras y compañeros, esa definición, porque si discuten la reforma de la seguridad social antes del referéndum, van a plantear elevar la edad legal de retiro a 65 años. Van a plantear un recorte para las jubilaciones y las pensiones por invalidez. Van a plantear una serie de propuestas que va a ir en contra de todo lo que hemos logrado. Porque las propuestas pasan por recortar el gasto en seguridad social. Y hablan de menos vivienda para los jubilados. Hablan de menos turismo social para los jubilados. Hablan de bajar los costos de las órtesis, prótesis y lentes que tanto nos costó lograr. Hablan de avanzar en una reforma que va a significar una pérdida de derechos para el conjunto de los trabajadores. Y por eso no quieren discutir eso antes del referéndum, lo quieren dejar para después del referéndum. Así que esta instancia es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque los trabajadores no solamente protestamos, los trabajadores no solamente hacemos paro, los trabajadores no solamente marchamos, no solamente estamos alrededor de una carpa.
Los trabajadores no solamente protestamos, sino que proponemos. Y hace unos días vinimos acá al Parlamento a plantear que las exoneraciones de aportes patronales a la seguridad social se consideren un ingreso genuino, porque hay 233 millones de dólares en exoneración de aporte patronal. Vinimos a plantear al Parlamento que eso no fue una resolución del BPS, que eso no obedece a una mala gestión, que eso no se explica porque en el mercado de trabajo haya problemas, porque esas empresas existen, esos trabajadores están, lo que no está son los aportes de esas empresas. Eso no obedece a problemas en la demografía, o porque hay menos nacimientos, o porque la gente vive más. Eso es una decisión política de no cobrar los aportes patronales a la seguridad social. Por lo tanto, se tiene que reconocer esa exoneración como aportes genuinos a la seguridad social. Vinimos al Parlamento a plantear que en la rendición de cuentas haya un artículo que defina ese criterio. Vinimos a agregar un artículo que nos exonere del pago de una comisión que nos cobra la DGI cada vez que nos transfiere recursos, los 7 puntos del IVA y lo que recauda del IAS en la DGI. La DGI lo transfiere al BPS, pero nos cobra una comisión que en el 2020 fue de 87 millones de dólares. El Estado le cobra al Estado. La DGI le cobra una comisión al BPS de 87 millones de dólares. Y después nos dicen que esos 87 millones de dólares son déficit para la seguridad social. Estamos planteando que se nos exonere del pago de esa comisión. Con estas dos medidas estamos bajando el déficit del BPS a la mitad. Porque con estas dos medidas, la asistencia financiera que recibe la seguridad social va a pasar de 600 millones a menos de 300 millones. Y además, vinimos a este Parlamento a plantear que en un artículo de la rendición de cuentas se diga que el BPS, mientras existan las AFAP, el BPS esté autorizado a cobrarle por el trabajo que le hacemos gratis. Le hacemos todo el trabajo gratis a las AFAP y no tenemos marco legal, no tenemos una norma habilitante para cobrarle por el trabajo que hacemos. Entonces vinimos acá para que un artículo de la rendición de cuentas diga que el BPS está autorizado a cobrarle a las AFAP por el trabajo que le hacemos. Nos parece que es razonable que las exoneraciones de aportes patronales se consideren ingresos genuinos para la seguridad social. Nos parece razonable que si le hacemos gratis el trabajo a las AFAP, les cobremos por ese trabajo porque son empresas privadas. Y nos parece razonable que así como Primaria está exonerado del pago de esta comisión cuando recibe el impuesto de Primaria, que la seguridad social esté exonerada también de esta comisión cuando recibe lo que nos transfiere la DGI. Entonces los trabajadores no solamente marchamos, no solamente nos movilizamos, no solamente protestamos, sino que tenemos propuestas para mejorar la salud financiera del BPS. Y no es necesario, o por lo menos a priori, no estamos de acuerdo con discutir el aumento legal de la edad de retiro si antes no transparentamos los números de la seguridad social. Porque no es lo mismo decir que el BPS necesita 600 millones a que el BPS necesite 200 millones de dólares. No es lo mismo. Lo que pasa es que se quiere instalar que los problemas de la seguridad social pasan por el BPS y se hacen lo distraído a la hora de hablar de la caja militar. En la caja militar, que es 13 veces más chica que el BPS, hay una necesidad de asistencia financiera casi igual que para el Banco de Previsión Social. Y de eso no se habla. No se habla que le transferimos a la AFAP todos los años 1.200 millones de dólares. Que si no hiciéramos esa transferencia, que son aportes de los trabajadores, que antes quedaban en el BPS y ahora pasan el ahorro individual, si no transfiriéramos eso, tendríamos un superávit de 600 millones. No se habla en estos tiempos de reforma
de que el mercado de trabajo va a cambiar y que tenemos que discutir cómo los robots empiezan a aportar a la seguridad social. Porque si ponen una máquina para expulsar a los trabajadores del mercado de trabajo, entonces que esa máquina aporte a la seguridad social para proteger a esos trabajadores que quedan sin trabajo. De eso tenemos que hablar. No tenemos que hablar de la chique, no tenemos que hablar de aumentar la edad, sino que tenemos que hablar de cómo buscamos nuevas fuentes de financiamiento para financiar la seguridad social. En lugar de achicar el gasto, tenemos que aumentar los recursos para la seguridad social. Y de esas cosas es que nosotros tenemos que instalar la discusión. No hablemos de la columna de los egresos, hablemos de la columna de los ingresos. Hablemos de cómo mejoramos los recursos de la seguridad social y que no se siga agravando el salario, que no se siga agravando la masa salarial y las personas que cotizan, que se busque otra forma de financiamiento para la seguridad social. Finalmente quiero decirles, en las próximas semanas vamos a presentar una propuesta programática hacia las elecciones del BPS. Y vamos a presentar una propuesta de nombres para integrar el equipo de representación de los trabajadores. Pero no vamos a descuidar las necesidades y los reclamos que están haciendo los trabajadores hoy. Porque las elecciones del BPS son importantes, pero más importante es estar al lado de los compañeros que están reclamando más salario, más trabajo, más recursos para la educación, para la salud, para nuestro pueblo. Así que trataremos de conjugar en clave de unidad, en clave de solidaridad y en clave de lucha las necesidades inmediatas de nuestro pueblo y de nuestros trabajadores con la necesidad de que el 28 de noviembre revienten las urnas con voto apoyando la lista de los trabajadores. Muchas gracias, compañeros y compañeras. No me aflojen. Acá no se rinde nadie, a seguir peleando. Voy a dejar para los compañeros que son trabajadores de la salud y que vaya si en esta pandemia, que me olvidé de hacer ese reconocimiento, compañeras y compañeros, vaya si han dejado el alma en la cancha, la vida dejaron en la cancha. Creo que son casi 30 compañeros, si mal no recuerdo, que fallecieron trabajando en defensa de la salud de nuestro pueblo. Y seguramente que los trabajadores de la salud estamos junto a los usuarios defendiendo el derecho a la salud y a un trato digno. Estoy seguro de eso. Pero yo desde el lugar que estoy me sumo a esa lucha en defensa de la salud de nuestro pueblo. Ahora, no tengo ninguna duda que el Sindicato de la Salud Privada y el Sindicato de la Salud Pública ha estado junto a los usuarios defendiendo un trato humano, un trato digno. Yo vivo cerca de Piedras Blancas, no sé si conocés, pero el barrio Nuevo Rumbo, y conozco la realidad de esa zona de Montevideo. Conozco la realidad de esa zona y veo a los compañeros de los distintos centros de salud dando la pelea para avanzar hacia un mejor, nosotros siempre decimos más y mejor, sistema nacional integrado de salud. Así que agradecer sin duda que la presencia de Ramón, que fue solo un saludo que iba a dar y sin duda que dio una amplia charla para todas nosotras y para todos nosotros, que es necesaria y que estas instancias hay que tomarlas para esto, para poder profundizar y tomar tiempos en los que estamos en la espera de respuestas y demás, principalmente de la rendición de cuentas. Y esto es lo que tienen las carpas, ¿no? Poder conversar con el de al lado, poder pedirle rendición de cuentas al que nos está representando y que siempre tenemos de estas cosas, que así que sin duda que muchas gracias Ramón, muchas gracias la departamental también, que enseguida dijeron, bueno, si viene a saludarnos, que nos dé una charla también, que está bueno. Y es eso, lo que decía Ramón recién, que después lo voy a hablar, porque sin duda que le voy a pasar factura,
Pero yo creo que sí, que sin duda que es el trabajo en equipo que tenemos, el trabajo en equipo tan grande que además Ramón esté acá y bueno, yo lo estoy acompañando, pero que los otros compañeros del equipo estén en diferentes lugares del país hablando de lo mismo y en el mismo idioma, porque principalmente eso, todos tenemos la misma información, todos podemos hablar de seguridad social y para nosotros es importantísimo esto, la respuesta de los trabajadores, que además después tenemos cada uno y cada una de nosotros la responsabilidad de poder asumir ese 28 de noviembre del que hablaba Ramón, apoyar a las representaciones sociales, apoyar a la representatividad del PIT-CNT dentro de un lugar como es el Banco de Previsión Social. Y más cuando algunas veces se ven mal visto ciertos lugares y principalmente a los trabajadores, porque se intenta denigrarnos un poco en algunos momentos y es por eso, porque nosotros molestamos muchas veces porque somos los que vamos a reivindicar todo el tiempo por el trabajador y por la trabajadora. Así que muchas gracias por la atención y le voy a pasar la palabra a Yané, que seguramente va a querer decir alguna cosita. Vale. Bueno, más que nada agradecer a los compañeros y transmitirles que me siento orgullosamente representada por ustedes. Creo que yo, que estoy más cerca del BPS que muchos compañeros que están acá, soy una de las personas que hasta hace un tiempo no comprendía a fondo todos los planteos de la seguridad social. Y creo que con estos compañeros es más que suficiente y claro cómo lo plantean, cómo se brindan a la gente, cómo trabajan con nosotros y cómo nos consideran sus iguales. Y creo que eso no es poca cosa. Más que como sindicato de la federación, que agradezco que estén acá, también como usuaria y como afiliada al BPS, ¿no? Me parece que eso es de un valor que todos debemos reconocer. Y tener estos compañeros acá cada vez que los precisamos, cada vez que tenemos una duda, cada vez que precisamos que nos ayuden en algo, es la verdad que invalorable, compañeros. Muchas gracias por existir y muchas gracias por venir siempre.